El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp y haznos saber que quieres que te mandemos a tu WhatsApp el evangelio. En la descripción de este audio encontrarás un link que te llevará a nuestro WhatsApp. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 15. Dice así: Después de que Jesús resucitó, la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que estaban tristes y lloraban. Cuando ellos oyeron que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto, Jesús se apareció de diferente forma a 2 de ellos, cuando iban caminando rumbo al campo. Ellos, al volverlo, anunciaron a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, cuando estaban sentados a la mesa, se apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no creyeron a quienes lo habían visto resucitado. Les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la humanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Muchas veces se puede pensar que no es correcto andar reprendiendo a las personas, pero hay que también mirar cómo se hace esta acción y a quién se le hace. Si en su caso vemos que muchas personas en nuestro camino están actuando mal, debemos de ser sabios para ayudar cuando la persona actúa inconscientemente o tiene ignorancia de que está haciendo lo malo. Muchas veces no nos corresponde y podemos meternos en cierto tipo de dilemas o confrontaciones innecesarias. Pero en el caso de reprender cuando corresponde, no hay que medir tiempos ni tampoco ser demasiado o exagerado considerado. Hay veces que los papás no quieren llamar la atención a sus hijos de una forma fuerte, porque dicen que eso no es cristiano. Quizá en algunas ocasiones lo que ven es la exageración en cierto tipo de acción para corregir en la vida personal. Pero cuando se hace con sabiduría, las cosas pueden ser necesarias. En el libro de los Proverbios encontramos capítulo 13, versículo 24. Papás, apunten bien este pasaje bíblico. Dice: quien no utiliza la vara odia a su hijo. Quien lo ama lo disciplina con prontitud. Proverbios capítulo 22 versículo 15. La insensatez, o en este caso también se puede interpretar la necedad, se pega al corazón del joven. La vara de la corrección se la despegará. Necedad, insensatez. Capítulo 23, versículos del 13 al 14. No rehúses la corrección al joven, por unos azotes con la vara no morirá. Castígalo con la vara, así librarás su alma del lugar de los muertos. Como decía el comercial, nada con exceso, todo con medida. Hoy en el evangelio aparece ese momento en el que el Señor Jesús se aparece y les hace un reproche a sus apóstoles. Pues resulta que se le aparece a María Magdalena
fue a la primera que se le apareció, dice aquí. Ella fue y lo anunció. Después, los caminantes de Emaús, pero ni a ella ni a ellos le creyeron. Y ya en el versículo 14 dice: cuando estaban sentados a la mesa, se apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no creyeron a quienes lo habían visto resucitado. Pero viene una cuestionante que se puede aplicar incluso para nuestra situación. ¿Por qué no creyeron? Puede ser que hasta los hayan juzgado de locos. Ciertamente había todavía por ahí algo de confusión. Los mismos apóstoles, aunque habían escuchado muchas veces al Señor Jesús, todavía estaban intoxicados con la idea de un Mesías político, triunfante, y si no creyeron que tenía que resucitar, quizá a lo mejor pensaban que se refería a una analogía o a una parábola. En el caso de la cruz y cómo murió, a pesar de que Él se los había dicho, pudieron verlo como un fracaso. No lo asimilaron en el momento. Así, cuando María Magdalena anuncia que está vivo, les parece demasiado bueno para ser verdad. Ellos estaban dominados por un miedo a que los fueran a agarrar y también a crucificar. Y ya les había prevenido: no tengan miedo al que mata el cuerpo, ténganle más bien miedo al que mata el alma y la lleva al infierno. También estaban tristes, decepcionados. Recordemos lo que ya se había mencionado de los caminantes de Emaús, cuando dijeron: nosotros esperábamos. Decepcionados. Y aquí en el versículo 14, cuando estaban sentados a la mesa, se apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. Dos cosas perjudiciales para la fe: no creer y dureza de corazón. La resistencia de creer. A veces no creemos no porque faltan pruebas, sino porque el corazón está cerrado. Dígase el caso de muchos milagros que se pueden ver principalmente en los hospitales. Los médicos, la ciencia, dicen una cosa y después cambia todo. Podemos hablar de este y el otro y aquel. Muchos casos, muchos médicos, siendo juiciosos y sabios, ahí tendrían los elementos para creer en la mano poderosa de Dios que se manifiesta. Pero no, muchos médicos son soberbios, creídos, ya porque lo que hacen le da facultad a que otra persona se mantenga con vida. Se sienten los dueños. En una mayoría de médicos manifiestan su soberbia, incluso en la manera de cómo escriben. Puros garabatos. A veces ni ellos mismos se entienden. No es que no sepan escribir, han estudiado tanto. Y eso mismo los llenó de soberbia. Puedo decir, no todos, pero sí muchos de ellos, incluso ganando buen dinero, creyendo que al tener dinero y tener la facultad de acortar o de alargar la vida con cierto tipo de cosas, ellos ya son supremos a los demás. Dureza de corazón, no se acercan a Dios, no son sensibles. Remarco, no todos, pero sí muchos. Y por eso la actitud pedante, altanera, grosera y soberbia. Tratar a los que están enfermos como si fueran cosas o números. Ni siquiera tratarles por su nombre, ser más humanos. Personajes como el conocido Patch Adams, que es de la vida real. El personaje, aunque también se hizo una película, busca reacomodar una situación dentro de la medicina. El señor Mario Moreno Cantinflas saca también una película haciendo una reflexión sobre la medicina. Hay cosas por ahí que se han querido cuestionar. Dureza de corazón, incredulidad y a veces, y también lo hay dentro de la vida consagrada, somos incrédulos o tenemos un corazón duro. Ya con la dureza de corazón podemos decir muchas cosas. Hay una frialdad en el trato a los demás. Hay una agresión incluso verbal, en actitud, como por ejemplo con los fieles que están sirviendo, consagrados, que podemos tener esa actitud
de intocables, de superiores, de poderosos, y por eso maltratamos, ofendemos, lastimamos, humillamos, ridiculizamos y hasta les echamos pleito. Incredulidad y dureza de corazón. En aquella cultura ciertamente el testimonio de una mujer tenía poco peso social, pero también están los caminantes de Maús, aunque no eran del grupo central de los 12, y puede ser que también por eso no los tomaron tan en serio. El Señor Jesús permite ese proceso. Hay una cuestión por la cual nosotros también debemos creer, por una experiencia personal, porque muchas veces también no debemos de creer solamente por lo que dicen los otros, porque eso también puede llevarnos a un engaño. No hacemos experiencia y creemos porque los demás nos dicen, pero hay mucha gente que engaña, que miente. Es ahí donde yo encuentro una cuestionante. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica hay algunos laicos y consagrados que presumen sanaciones corporales. Anuncian con bombo y platillo que ellos han sanado a muchas personas. También se da dentro de lo que es el grupo de cristianos no católicos. No sé dónde se dará más. E igual, pienso yo, muchas veces somos engañados. Aquellos que se anuncian como verdaderos profetas hacen misas de sanación, hacen congresos de sanación y después en esos mismos congresos reparten cosas siempre y cuando las compren los demás y dan a conocer que en otros lugares se han hecho muchos milagros de sanación corporal, psicológica, orgánica y de otro tipo. Yo pienso, estos que anuncian ese tipo de cosas deberían de ir a los hospitales, deberían de ir a las clínicas, pero ¿será que ahí no van porque la gente de ahí no les va a comprar los aceititos que venden, las velas o los cirios, la sal o las imágenes? Porque sí se me hace un tanto raro. Hay que también tener en cuenta que para creer en Dios no solamente hay que poner atención en lo que los otros dicen, hay que hacer una experiencia con Él. La fe no es solo entender, es abrirse, es confiar, es dejar entrar a Dios. Muchas veces el problema no es que Dios no hable, sino que nosotros no estamos dispuestos a escuchar. A esos mismos discípulos que dudaron, que no creyeron, que estaban encerrados, el Señor Jesús les confía la misión más grande: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Dice por ahí la frase: Dios no elige a los perfectos, Dios elige a los que están dispuestos a dejarse transformar. Dios confía incluso cuando nosotros fallamos. Así también este Evangelio nos dice algo: aunque hayas dudado, Dios te sigue llamando. Aunque hayas fallado, Dios cuenta contigo. Aunque tengas miedo, Dios te envía. La misión no es para los perfectos, es para los que han experimentado la misericordia de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestra manera de pensar para que sea más pura, correcta y justa, que ilumine nuestro corazón para que nuestros sentimientos sean más leales y alineados siempre con la voluntad de Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.